Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa de Yoga Ludus. Este día, martes 30 de enero, a punto de terminar el mes. Y bueno, pues con la novedad de que me encuentro aquí sentadita, tratando de fingir que estoy bien, pero tengo un poco de constipación nasal, generada por estos benditos cambios que nos hacen sentir el cuerpo en todo su esplendor para cuidarnos y protegernos. Entonces, pues bueno, en este día y en esta hora vamos a agradecer de antemano a la producción del programa por Iván Reyes, al señor Jesús Nieto por las facilidades que nos da para que ustedes puedan ver este programa. Y bueno, pues este programa está justo dirigido a todas aquellas personas que estén involucradas con la yoga o no, con las actividades recreativas o no, porque damos alguna aproximación con respecto a qué se hace en la práctica del yoga, qué se consigue, cuál es la posibilidad en sí de conocer los beneficios y sobre todo sus técnicas, la filosofía, metodología y todo lo que concierne al ámbito del yoga. Pero también Yoga Ludus es un proyecto que pretende informar, comentar y compartir estos espacios donde ustedes conozcan el porqué de todas las actividades recreativas que se pueden realizar durante su tiempo libre. Hacemos como un poquito de cultivo a las virtudes que se realizan con nuestra vida en diferentes ámbitos. Así que este proyecto de Yoga Ludus pretende pues compartir estas experiencias y bueno, pues en este día vamos a concluir el mes hablando del bendito cuerpo. Y el tema de este día es bastante interesante, después de hacer una recopilación desde el primer programa de los 5 cuerpos, en primera y segunda parte. Después hablamos del yoga terapéutico y cómo el cuerpo se involucra con la conciencia corporal y lúdica. Y ahora pasamos al tema que tiene que ver con el cuerpo sin y con ciencia. Parecería como que el término conciencia va pegado, así que tiene doble connotación, con y sin conciencia. Entonces, pues para dar inicio a este programa, me voy a atrever antes de presentar a mi invitado de honor, pues a aperturar el programa con ustedes, primero para agradecer este escenario y las condiciones que hacen posible que estemos aquí con ustedes. Y un poquito para quien nos esté sintonizando en el lugar donde estén, para conectar un poquito con sus 5 cuerpos, con la respiración, con el momento de la hora. Y entonces, como en toda la práctica del yoga, hacemos un instante y una pausa para entrar en sintonía con lo que ocurre y manteniendo un silencio personal, como para escuchar el mensaje, ¿no? Entonces les comparto un poquito de práctica para activar el cuerpo, para reconocer el silencio, para hacer una respiración y también para retraer los sentidos. Entonces tomemos una postura con la espalda recta y cómoda. Y en esta postura hacemos una vertical de la espalda, manteniendo la coronilla en dirección del techo. Y vamos a empezar a conectar con la respiración. Mantén tus ojos cerrados. Y manteniendo los ojos cerrados, inhalas. Y exhalas. Y esta respiración se hace por la nariz y se exhala por la nariz. Ahora percibe que tus manos estén de manera suave sobre tus rodillas con los dedos relajados, que tengas comodidad a la altura de tu pelvis con un soporte que te mantenga la alineación entre tus rodillas y tu cadera.
y que puedas estar unos momentos allí quieta o quieto, solo sintonizando con tu propia respiración, inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Y juntamos las manos al centro como para unificar la razón con el corazón, para unificar la mano derecha con la izquierda, para sentir esta unión de los segmentos superiores con los segmentos inferiores, para sentirnos una mano con la otra, una pierna con la otra, la razón con el corazón, la emoción con el sentimiento, solo un breve momento de estar ahí. Así que vamos a generar en este propósito de este día, como una práctica de yoga, el que ustedes nos permitan recibir un mensaje, sea cual sea, como llegue el mensaje. Nuestra mejor intención es servir a la vida, es apoyar, es sugerir, intercambiar, aconsejar, guiar. Y realmente nuestro interés más profundo es acompañar los procesos de todas las personas que están en nuestro camino y que podamos servir en una pequeña porción en la apertura de una nueva información, una nueva conciencia. Y bajamos las manos. Así que voy a activar un poquito esta parte que yo inclusive lo hice para descongestionar un poco la nariz. Entonces, como la práctica del Tai Chi, bueno, pues si tú mueves los dedos y pellizcas aquí estas coyunturas de las manos, dicen en el Tai Chi que activamos los meridianos, que si a la altura de las muñecas centras tu atención y a la altura de los dedos, pues puedes activar un poquito los meridianos energéticos y hacemos como un poquito de todo, ¿no? Hacemos un poquito de calma también para que el cuerpo pueda estar estable, dependiendo también y respetando el flujo que tenga el cuerpo, que ahorita es lo que me está pidiendo, fluir. Entonces me voy a poner de pie, voy arriba, y voy a permanecer como en esta postura de Tadasana, elevando los hombros, rotándolos hacia atrás y manteniendo igual la vertical del cuerpo, relajando el abdomen, manteniendo la barbilla en dirección del pecho, haciendo un arraigo y anclando esta activación del cuerpo físico. Y voy a hacer solo 2 o 3 movimientos energéticos que son muy benéficos al cuerpo, hasta inclusive cuando tú estás trabajando y que ya te fastidiaste de estar sentada o sentado, o de pie haciendo muchas actividades y que puedes ir activando tu propio cuerpo. Entonces puedes juntar las manos y luego las frotas con singular y enérgica alegría, que es el calorcito que sale del cuerpo. Y ya que tienes bastante calorcito ahí en el cuerpo, la sacudes. Mantienes esta sensación, extiendes las piernas, mueves la cabeza, cierras los ojos y permaneces ahí. Hay un ligero hormigueo que ocurre en el cuerpo y solo estamos activando un poco el cuerpo energético. Otra recomendación, no para detener el flujo, porque el cuerpo lo que quiere es fluir, entonces no detenemos, solo activamos algunos meridianos y entonces presionamos en la parte del entrecejo hacia el fondo y solo hacemos esta activación para que en este ratito este flujo me permita a mí estar platicando con ustedes. Y hay como una ligera presión aquí de las cejas y de las sienes, entonces a veces nuestras zonas están congestionadas y entonces lo que queremos es como activar estas zonas, ¿ok? Y entonces para finalizar podemos elevar los brazos,
Hacer un estiramiento como si acabáramos de despertar. Microflexionar las rodillas, jalar los brazos, bajar las manos, elevar los brazos, aperturar los brazos a los lados, abrir el pecho, activar toda la parte frontal del tronco y luego bajamos, moviendo ligeramente la cabeza, elevando los hombros, activando las piernas, elevo los brazos, voy hacia arriba, microflexiono las rodillas y voy a ir en una flexión hacia abajo suave, sin fastidiar mucho la columna, y me quedo ahí colgando la cabeza, porque las posturas hacia abajo, esta postura se llama Uttanasana, que es una postura intensa, pero si ustedes la ven de manera lateral, yo tengo en una microflexión de rodillas porque no he realizado un calentamiento previo para poder extender completamente las piernas. Entonces, estoy siendo amable con el cuerpo. Solo bajo la cabeza para que esta congestión nasal me ayude, vaya hacia abajo, descongestione toda la parte frontal de mi nariz y yo pueda estar tranquila mientras estoy haciendo este programa en compañía de un gran invitado. Así es como podemos activar de manera breve el cuerpo y vamos a dar inicio al programa. Así que voy a hacer una travesura con mi invitado de honor y le vamos a pedir al doctor Rogelio Aguilar Viveros que venga para acá y se siente. A ver, doctor, siéntate. Ponte cómodo. Vamos cómodos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias. A ver, doctor Rogelio Aguilar, el tema se llama cuerpo sin y con ciencia, ¿no? ¿Cómo te sientes ahí? Dime la verdad, dime la verdad. Bueno, ahorita con el colchón, bueno, primeramente buenas tardes, y con el colchoncito cómodo. Yo creo que si me hubiera ido directo al piso, me hubiera costado trabajo, la verdad. Ok. Sí, aparte de la poca actividad o la actividad física irregular, Ajá. más algunas alteraciones ya leves, articulares, Ajá. que hay que lubricarlas muy bien para que funcionen. Ajá. Si hubiera llegado y es directamente en el suelo, No lo haces. lo hago, pero me hubiera costado mucho trabajo y me sentiría incómodo. Pero bueno, teniendo este cojincito aquí, es cómodo. ¿Sí? Sí. Bueno, porque la idea es entrar así como de lleno al tema. Fíjense, en un primer momento es como cuando nuestros alumnos llegan a la sala de yoga, ¿no? Y están completamente nuevos, rígidos, sedentarios, no hacen nada y les decimos, siéntate en un cojincito. Y entonces la rigidez de la pelvis, a lo mejor lesiones en las rodillas. Este es tratar un cuerpo sin conciencia, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarle, yo estoy cómoda, pero si yo siento que él no tiene comodidad, ya no viene a una segunda clase de yoga. Ah, no, seguro, seguro. Entonces, eso sí. la idea es mantener como una charla con conciencia de este cuerpo. Así que te voy a pedir que nos pongamos de pie y nos vamos a sentar en las sillas, ¿te parece? Entonces tú jala a aquella y yo esta, Roger. Y ponemos mejor los cojincitos para que nuestros pies estén cómodos y tú también. Y entonces así es como podemos estar mucho mejor. Sí. ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Mejor? Bueno, realmente los colchones que traes son muy cómodos, Sí, riquísimos. O sea, sí. sí se puede estar un rato ahí. Sí, claro. Pero de verdad, como lo dices, si hubiera llegado otra persona que no está acostumbrada Ajá. a la actividad física o tiene problemas serios en rodillas, cadera o incluso columna, Sí, claro. o simplemente de sobrepeso, Ajá. difícilmente podría estar un buen rato ahí. Sí, claro. Sí, pero bueno, es parte de lo que hemos inculcado a través de muchos años, Sí, claro. que todos estemos acostumbrados al movimiento, a que a veces lo vamos dejando, ¿no? Sí. Pues miren, básicamente
antes de abordar el tema en esta pequeña broma, ¿no?, que le hago a Rogelio, quiero que ustedes sepan que yo estoy aquí sentada por él, ¿no? Estoy aquí sentada porque el doctor Rogelio me invitó en septiembre a acompañarlo en el tema de su programa, hablando de el yoga y las lesiones. Y después recibí la invitación del doctor Mina, que por este día no pudo acompañarnos, pero aquí al aire quiero expresar sinceramente mi agradecimiento a ti, Rogelio. Tiene más o menos unos 10 años, 12 que nos conocemos, ¿no? Más o menos, desde que trabajábamos juntos. Sí, más o menos, sí. ¿No? Y entonces en este compartirnos de la vida, cada uno ha llevado su propio camino. Yo le reconozco a Rogelio el camino que ha transitado a través de su fundación, de su centro, de su ilusión, de su sueño que es CECIDE, alcanzando pues metas súper, ¿no?, grandes con deportistas de alto rendimiento, paraolímpicos, chicos que llegaron contigo lastimados. Entonces, este es realmente un camino que tú has hecho. En la vida todos vamos teniendo un camino. Yo también empecé a tomar un camino y creo que en la vida de todas las personas, cuando nos encontramos a alguien en circunstancias similares, ayudando a otros a ser mejores personas, a tener más conciencia del cuerpo, este camino se vuelve a juntar y la vida nos vuelve a juntar, ¿no?, en esto. No, definitivamente. Y bueno, dentro de lo que hemos querido compartir y que básicamente fue donde ya pudimos compartir laboralmente, fue a través de compartir conocimientos. Sí. Yo creo que esa parte fue y sigue siendo muy bonita, por eso es la cuestión de estos programas, de compartir un conocimiento, de seguir diciendo todos somos capaces de conocer, saber, de hacer y también de transmitir. A lo mejor bien, regular, o incluso mal, pero ese objetivo de querer compartir, de que nuestro México, de que nuestra gente sea mejor en todos los sentidos, ya no solamente en la parte académica, también en la salud, también en que sepan que su cuerpo vale mucho y que es único y que es no se puede reparar, es irrepetible. Sí, claro. Una vez entendiendo eso, pero no entendiendo, comprendiéndolo y viviéndolo es cuando cambia. Y me llamó mucho la atención el nombre que le pusiste al programa, se me hace muy interesante, porque en sí el término o los términos que se pueden manejar de ahí nos pueden hacer un sinfín de ideas, de conceptos, de ubicaciones, dependiendo del área, sea psicología, sea la física, sea matemáticas, sea salud, sea la yoga, o sea, realmente muy interesante y se podría hacer no un programa 2, 3, ¿no? Sí. El cuerpo con ciencia y sin ciencia, ¿no? Ciencia, con ciencia. Aquí yo quiero que abordemos, ahora nos vamos a aventar el programa de una charla súper rica, aprovechando que ya somos 2, y una charla así súper rica a partir de tu experiencia ya metido, involucrado en la fisioterapia. A ver, ¿cómo es un cuerpo sin conciencia desde la fisioterapia? Mira, lo puedo abordar desde la fisioterapia, lesiones, pero por ejemplo. Me voy a ir un poquito más, algo más especial, y de ahí vamos a las lesiones, porque hay algo que es vital y que a veces no le ponemos atención. Por ejemplo, se habla mucho de nutrición, poco de hidratación, antes casi no se hablaba de hidratación, mucho de nutrición. Y el cuerpo puede vivir muchos días sin comer. Podemos vivir sin movimiento y podemos vivir muchos días sin movimiento. Y hay libros y tratados sobre el movimiento, pero hay algo que al menos en la parte occidental es poco. Si no viene del origen oriental, dígase medicina china, yoga, es la respiración. Bueno, mejor dicho, la ventilación, porque el acto de meter y sacar aire del cuerpo es una ventilación mecánica. El acto de la respiración es a nivel fisiológico.
pero bueno, como todos estamos acostumbrados, se llama respiración. Y la verdad es que la respiración es un acto en donde el cuerpo no tiene conciencia, y diríamos, es un acto inconsciente, sin conciencia. La gente no sabe respirar, ha alterado la mecánica de la respiración, y esto conlleva, obviamente, a trastornos, enfermedades e incluso la muerte a edades tempranas. En muchos cursos donde he hablado de la respiración, tratando de orientarla desde nuestro concepto occidental, me decían, bueno, pero pues es que no necesitamos respirar, eso es natural. Sí, pero fíjate que curiosamente, hablando de fisioterapia y rehabilitación, hay miles de libros, hay miles de tratados donde se da un protocolo, o hay muchos protocolos para rehabilitar la respiración. Tan así es que aquí en México está un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sí, y hay programas específicos para hacer eso, ¿sí? Y la yoga, el ejercicio, te van a llevar de un estado inconsciencia, sin conciencia, a que utilices tu respiración por bien. Lo hacemos mecánico, pero a veces lo hacemos mal. Entonces, de ahí parto. Y qué bueno que se da la yoga, el qigong y otras, el mismo tai chi, pero si de alguna manera todos esos elementos los podemos llevar para que sean utilizados en nuestro ambiente social, pues va a ser un hit, porque sí, efectivamente, muchas lesiones y muchos trastornos vienen por esa primera falta de ciencia en cuanto a la respiración. Porque tenemos las posturas que nos hacen la ventilación paradójica. Obviamente hay ventilación paradójica hospitalaria, hay un conocimiento, pero todo concluye en lo mismo. Parece que estás metiendo aire, pero no lo estás metiendo, estás favoreciendo la salida de aire. Y entonces desde ahí se generan. Entonces, desde mi experiencia, y además una parte que yo ocupo mucho en el consultorio, es que a todas las personas que llegan de alguna manera, los hacemos respirar sin que ellos se den cuenta. Sí. Y entonces una persona que llega con mucho dolor no puede ventilar. Bien. Se viene quejando, no ventila, y si a la mera hora de atenderlos, ¿qué tiene, cómo tiene, por qué tiene, quién lo dijo que tuviera, tómese esto y váyase y está bien? Sí. Terminamos por hacer que menos respire. Sí. En cambio, si es uno amable y de alguna manera de forma indirecta hacemos que respiren, de repente el paciente, ya me siento mejor, me siento muy tranquilo, sí, y dicen es mago. Dentro de mí digo no, fue aplicar ciencia para mejorar su estado de salud. A un cuerpo o una persona, un ser humano que llegó sin ciencia de su mecánica respiratoria, nosotros indirectamente empezamos para después llevarlos a conducir a ciertos ejercicios que le van a beneficiar tanto su problema de salud como mejorar su ventilación, y desde ese momento se empiezan a sentir bien. Muy bien, pues bien interesante. Ahora vamos a hacer como si estuviera aquí el doctor Mina, ¿no? Yo en su momento quería vincular esta forma de decir el cuerpo sin conciencia. ¿Cuántas veces en nuestra trayectoria personal hemos realizado actividad física sin conciencia de saber ocupar adecuadamente el cuerpo, como bien lo dijiste? Casos como te has de haber enterado en los deportivos actualmente, que en un partido de básquetbol como ocurrió en Oceanía, van 2 veces que en un partido de fútbol fallecen los chicos, ¿no? Las actividades que se realizan en los gimnasios, en la experiencia familiar que yo tengo, acabo de hablar con mi sobrino y me dice, es que mi prima está haciendo demasiado ejercicio y no se dosifica y ya se desmayó y ya le pusieron oxígeno. Y entonces yo me pregunto, ¿quién está al frente dirigiendo, acompañando, mirando, siguiendo el proceso de alguien que se atreve a hacer una actividad nueva y que está también siendo como inconsciente de llevar a las personas al límite
Lo que importa es la mensualidad y el derecho a la membresía, no importa lo que le pase, ¿no? Y entonces en este sin conciencia del cuerpo, también nos tenemos que hacer responsables hasta qué parte nosotros nos atrevemos a tenerle a este cuerpo el respeto debido para darle esta vigencia de años. Por eso quería yo que entrara Mina, porque él habla justamente de la atención al adulto mayor. ¿Cómo me preparo ahorita, en esta etapa, para pasar en 10 años con un estado de conciencia, con ciencias o ciertas especialidades que yo debo de atender, nuevas, ¿no? Geriatría, que ya tiene que ser el odontólogo especialista del geriatra, que ya tiene que ser un tanatólogo, o sea, todas estas disciplinas que conglomeran todo un sentido así multidimensional de un cuerpo, ¿no? Y entonces en este estado de inconsciencia, como yo pasé por tu consultorio, que te acuerdas que jugaba básquet y iba muy lastimada, ¿no? Afortunadamente nunca me lastimé rodillas ni nada, pero vamos haciendo, entre comillas, una trayectoria deportiva sin conciencia, fastidiando el cuerpo para llegar a etapas de 60 años con un cuerpo ya desgastado, ¿no? Y entonces esa inconsciencia de hacer las cosas y de maltratar al cuerpo, también no le damos el derecho de apapacharlo, como cuando llegamos a tu consultorio y tú dices, y me lo ofreciste claramente con las señoras de la yoga, si van a un masaje las señoras de tu grupo de yoga, les podemos dar un masaje descontracturante, ¿no? Relajante. Y a veces la oferta suena muy buena y no nos atrevemos así como que nos ayuden y nos descontracturen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en tu experiencia ahora, Rogelio, ¿qué aportas a todos aquellos pacientes que tú tienes con un estado, ¿no?, de mejora para esos cuerpos que tú atiendes? ¿Y qué ciencias o qué disciplinas les compartes para darle continuidad en la mejora de su calidad de vida? Bueno, parte de lo que hacemos y realmente es cotidiano ya, es que independientemente de la actividad física del cuerpo externo, que tú ya mencionabas de los 5 cuerpos, trato de que la gente reflexione y haga análisis para que ahora sí entren a la parte conciencia de la función interna. Por ejemplo, el trabajo cardíaco, que a veces el ejercicio, lo primero que tiene que ver es una regulación cardíaca, una regulación de la presión arterial, de una mejor oxigenación al cerebro. Y no importa si es un niño, un joven, un adulto mayor, si están, ahora sí, con ciencia de que se debe de atender esa primera parte, todo lo demás vendrá con una mejora de manera automática o añadida. Entonces esa es la primera parte. ¿Por qué? Porque pues ya hemos tenido a través de muchos años, hemos conocido jóvenes, desgraciadamente los hemos conocido, porque muy deportistas, muy fuertes, yendo al gimnasio y de repente un infarto y se murieron. Sí. ¿Por qué? Porque tenían una alteración cardíaca, porque nunca entrenaron de manera adecuada al corazón, o también hicieron tanto ejercicio que empiezan a tener daño cerebral. Entonces esa parte yo creo que debe ser conciencia. Y esto es parte, pues obviamente, de una buena cultura física, que gracias a la actividad de la yoga, del tai chi, de la educación física y todas estas actividades que se van sumando, van despertando una conciencia en la gente y entonces ya de alguna manera lo hacen. Por ejemplo, ahorita tuvimos el caso en el consultorio, te lo comentó, Sí. de un señor que tuvo un infarto. De repente empieza a tener alteraciones, después de que lo dan de alta, empieza a tener alteraciones de presión arterial, de pulso. Lo checa el médico y le dice, bueno, sí sufrió un infarto, hay que tener estos cuidados, y sí trae algo de estrés.
y el estrés le está generando dolor muscular. Y pasan unos días y de repente hablan al consultorio, haciendo una cita para que le ayudemos a disminuir ese dolor muscular. Ajá. Pero la referencia que nos hacen en ese momento es que el paciente en ese momento estaba presentando altas y bajas de la frecuencia, es decir, estaba disparando frecuencias de 120, 130 y de repente bajaba a 70, 60, la presión altibajos. Y la persona lo consideraba normal y entonces decidió irse a atender al consultorio de la espalda. Cuando yo me negué, ajá, y no por ganarme un dinero, ajá, sino porque lo lógico es, acaba de tener un infarto, está en tratamiento, está teniendo alteraciones, primero que vaya obviamente con el especialista para que vean qué está pasando, porque si lo relajamos se va a sentir cómodo y al rato se muere. Sí, claro. Y sí, se sintió incómodo, molesto, como que no lo quisimos atender, ajá, pero después de explicarle, espero que haya entendido, y para mí era más valioso la seguridad de la persona que haberme ganado unos pesos. Pero bueno, regresando al tema, fíjate que esto de, tú lo acabas de decir, uno empieza haciendo ejercicio y lo va haciendo inconsciente. Uh-huh. Es decir, es una negación, negación de que lo debo de pensar, analizar, tener frecuencia, la frecuencia con que lo debo de hacer, cómo lo debo de hacer, las condiciones, sino que nada más es llegar y hacerlo. Claro. Llegar y hacerlo. Y vemos por eso mucha gente en el campo, ajá, sí, que corren y los vemos llenitos de grasa. Sí. Sí hacen, mejoran sus tiempos, pero la pregunta muchas veces, ¿sabes en qué condición está tu corazón? ¿Por qué no puedes bajar de grasa? Porque obviamente la actividad física tiene un solo fin, mejorar las marcas, correr los 10, los 5, un convivio social, uh-huh, pero en su cuerpo a lo mejor no tiene ese entendido de que esa misma actividad de correr 5 o 10 kilómetros lo pudiera llevar a quemar totalmente la grasa, pudiera llegar a tener un corazón más saludable y por ende mejorar las marcas. Entonces es todo un proceso. Por eso sí es importante, digo, a mí yo conozco la yoga desde muy joven, pero sí, nunca claro, lo tomé por algunas cuestiones. De ajá, hecho sí fui a algunos retiros en Morelos y lugares muy bonitos y hacíamos respiraciones y posturas, pero me fui a lo que siempre me gustó es que cada actividad la haces consciente. Sí, claro. Cuando haces una respiración la haces consciente. La haces voluntaria, uh-huh, porque hacemos una respiración inconsciente, uh-huh, involuntaria. Ahora la haces consciente y voluntaria. Haces movimientos no nada más por hacer, lo haces. Bueno, también cuando haces una buena yoga. Claro. Pero esto es lo importante, ¿no? Porque muchas veces por mejorar la técnica, por mejorar la marca, postura, ajá, se olvidan de ciertas posturas, se olvidan de ciertas situaciones articulares y ahora encontramos mucha gente con problemas de rodilla, con problemas sí, de cadera, con problemas de columna, sí, pero severos, severos, no es el dolorcito, severos por haber hecho ejercicio con un cuerpo sin ciencia. Sin ciencia. Y entonces por eso interesantísimo este tema, ¿no? Sí, arroja como muchos matices, ¿no? Como para, lo capto desde la parte fisiológica, desde la parte emocional, lo capto desde la parte de la rehabilitación o lo capto desde el sentido personal que yo tengo en lo que estoy haciendo como una actividad, ¿no? Una actividad física de mantenimiento, ¿no? Entonces sí tiene como muchas aristas. Ahora, yo quisiera preguntarte a ti aquí en cuestión de lesiones, ¿no? Tú lo acabas de comentar ahorita. Si a veces nos vamos al extremo, ¿cuál es en sí, para muchos de los pacientes que tienes, la condición de tomar un tratamiento y por qué la gente ya no regresa a concluirlo? Que generalmente eso pasa. Mira, normalmente, y esto también lo tenemos sustentado, se empiezan a sentir bien y no regresan. Sí. La mayoría, obvio. Como en cualquier centro, en cualquier consultorio, no todos curan a todos, no todos alivian a todos, ajá, eso es una realidad. También a lo mejor algunas personas no sintieron algún beneficio y ya no regresan. Sí. Pero al final en CECIDE, y esto es muy, sí lo tenemos muy
Como una filosofía, ¿no? Sí, de que se van, pero se fueron porque se sintieron bien y no terminaron. Pero lo curioso es que después regresan y nos recomiendan a más gente y nos lo traen. Y le digo, ¿qué pasó? Ya, es que ya empecé con un dolorcito, pero fíjate que... Y entonces eso Sí, nos claro. da certeza de Sí. que la gente se fue porque Sí, se claro. sintió bien, aunque no haya concluido el tratamiento. Ahora, esto es importante porque entonces, ¿qué es lo que hace la persona? La persona se olvida que él es primero, que su cuerpo ya no va a regresar y que claro. los daños que se genere, que no los atienda bien, los van a dejar con secuelas. Secuelas que aunque después hagan actividad muy saludable durante la tercera edad, Ujú. sea los 70, 80 años, ya les dejan unas secuelas. Ajá. Pero aquellos que hicieron una actividad física adecuada, que no tuvieron tantos daños, cuando se integran a estas actividades, no hombre, los ves bailar, los ves haciendo unos ejercicios que a veces dice uno, yo ni puedo, ¿no? Bueno, en este momento ni puedo y no creo que... Entonces es interesante, ¿no? Porque Ajá. ellos han tomado que la ciencia, es decir, el conocimiento Sí. basado en cosas que realmente son demostrables, han tenido su buen resultado, ¿no? Y entonces esto es parte de ello, ¿no? Entonces esto, podemos decir entonces que sí hacemos, al menos en la actividad física, muchas actividades sin ciencia, sin conciencia e inconsciente. Inconsciente. Y que a través de estarlos educando, porque finalmente eso es parte, Ujú. lo logramos. Por ejemplo, mucho de lo que hemos promocionado y lo estamos diciendo es los medios de recuperación, es decir, que no vayan cuando estén lesionados, que vayan para que sean mejores deportistas, para que tengan prevención. Y entonces, me ha costado mucho trabajo ya a través de estos casi 30 años que llevo en CECIDE. Bueno, es más, desde que empezó CONADE, aunque nuestro primer trabajo fue con el alto rendimiento, era exclusivamente para el alto rendimiento, de alguna manera a los jóvenes que venían les empecé a inculcar estas áreas de medios de recuperación que eran muy elementales en ese entonces para nosotros, pero yo traía una información de educación socialista. Ajá. En donde teníamos otra visión. Y ahí es donde empezábamos a ver, ¿qué entrenaron? ¿Entrenaron esto? Pues vamos a hacer esto. Después desaparece el alto rendimiento y llegan los juveniles, por cuestiones políticas. Bueno, a partir de que hago mi consultorio, siempre inculcando en los niños, en los jóvenes, es que aprendan a cuidar a su cuerpo. Hoy puedo decir que tenemos muchos deportistas infantiles, juveniles, y ya algunos que ya son adultos, que aprendieron a cuidar a su cuerpo, yendo a CECIDE, no por atender una lesión, sino que por el masaje, los campos electromagnéticos, la corriente eléctrica, los estiramientos, con un afán preventivo. Y tenemos muchos niños que además no solamente son deportistas, han sido medallistas de la Olimpiada. Y ahora, muchos de ellos de hace años, ahora ya jóvenes profesionales, siguen haciendo el deporte consciente. Ajá, claro. Y además, oye, Roger, necesito una terapia de recuperación, porque mi trabajo, soy abogado, soy ingeniero, pero hago este deporte, y ya les sugerimos y los ayudamos. Entonces eso es parte, y de verdad que por eso fue también la idea de conocer tu trabajo, porque lo has enfocado de una manera terapéutica, que finalmente el yoga tiene muchos valores terapéuticos. En el mundo aquí poco se ha usado de eso. Y bueno, y ahora que lo estás haciendo y lo estás dando a conocer, magnífico, porque estás logrando dentro de tu actividad que la gente haga actividad física y una actividad cotidiana, diaria, porque también el respirar antes de entrar a una junta, durante un trabajo difícil, durante alguna problemática familiar, el saber cómo ventilar, cómo acelerar, si la quiero para tranquilizarme, si lo quiero para acelerar mi cuerpo, para tomar una mejor reacción. Eso tú lo estás enseñando y lo vas a enseñar y mucha gente va a tener la oportunidad de hacer. Y entonces va a tener una conciencia y van a ser mejores. Y esto me parece interesante, por eso creo que el día que me invitabas de los 5 cuerpos, que no pude venir por enfermedad, creo que fue más acertado para mí. Pues sí, pues mira, partiendo de
de esos 5 cuerpos, yo quiero comentarles a todos, todas las personas que nos sintonizan, que esta propuesta de Yoga Ludus, me han dado muchas versiones de esta propuesta. Primero, ¿cuándo me voy a parar a hacer una práctica de yoga? Porque quieren ver cómo se hace tal o cual postura, ¿no? Con todos sus elementos conjuntados, unificados, y cómo es la correcta ejecución de la postura. Y entonces yo digo, es un proceso, a lo mejor somos especialistas en el ámbito de la educación física justo para educar y formar a las personas que nos acompañan o que nos hemos atrevido a estar con estas personas en nuestro camino. Y yo me quedo con estas 4 virtudes que yo estuve ahí expulgando. ¿Cuáles serían 4 virtudes que tanto Mina como Rogelio, como yo, como otros en otros ámbitos están haciendo para modificar un poco el estado del pensar de las personas, de ser inconscientes a ser conscientes, utilizando un cuerpo? Entonces, yo me voy con la virtud primera de venerar en sí el servicio a la vida, ¿no? Tenemos una misión, a lo mejor como terapeutas, como rehabilitadores, como maestras, como maestros, pero resulta que esta misión está determinada justamente por algo muy supremo, así lo siento yo. Y entonces para poderle dar cumplimiento y poder decir, creo, yo me veo a 100 años y digo, puedo decir, siempre estuve en paz, no voy a estar en paz hasta que me muera, siempre estuve en paz, porque realmente tal vez lo podré hacer en un momento posterior de poderme parar y ejemplificar posturas. Si se meten en internet hay muchísimas personas, maestras y buenísimas maestras hablando de las posturas de yoga y cómo se ejecutan y te dan 20 minutos de una clase y demás, sí. Pero resulta que mi ámbito es servir a los demás, acompañar, ser amables con las personas que apenas se empiezan a integrar a los 50, a los 60 años a una actividad como mi hermana que está aquí presente, por desgaste físico, emocional, estados estresantes, angustia, desesperación, colesterol alto, triglicéridos, ¿no? Y que estas personas se acercaron a nuestros espacios como contigo, como conmigo, y entonces la idea es acompañar a las personas en este proceso. Entonces, creo que hasta ahorita yo lo que pretendo es informar que para hacer una práctica del yoga se requiere conocer un cuerpo. O sea, antes de meterme a un tapete, pues primero, a ver, ¿me voy a atrever a pisarlo? Sí, pero me conozco, como decían, ¿no? En estos filósofos, conócete a ti mismo y conocerás la verdad. Y entonces, realmente me conozco, como tú bien lo dices, ¿no? El sistema respiratorio, conocer el corazón, cómo estoy. ¿Cuántas veces nos atrevemos a acercarnos a un lugar para que nos saquen un certificado médico real, ¿no? A ver, sáquenme un certificado médico real de cómo estoy, ¿no? Y entonces la idea es justamente compartir con especialistas que están dedicados al cultivo, al cuidado, a la prevención, al mejoramiento y sobre todo ayudar a otras personas pues a pensar de una manera distinta utilizando este cuerpo físico, ¿no? Entonces, sí, este espacio es para hacer reflexionar a la gente de que te vas a meter a hacer una práctica de yoga. Sí, por ahí alguien en algún momento me sugería y me decía, sácate una radiografía antes de hacer práctica de yoga, porque no sabes, como bien lo dijiste tú, Rogelio, hay secuelas de una lesión que te las vas llevando, como me pasó a mí con un cuello rectificado, y eso por accidentes o lesiones previas, y para hacer un examen de parado de cabeza ya no podía, ¿no? Entonces, esta parte de cultivar en todas las personas una información,
una formación, un cultivo de virtudes, de ayudar, a ver, ¿en qué puedo ayudar a los demás? ¿De qué manera puedo servir? ¿De qué manera puedo darles una información que hagan que su calidad de vida sea mejor? ¿No? Espérame, déjame concluir para darte el tema así, tranquilito. Entonces, en esta parte yo quiero decir que este programa, a partir de este mes, concluimos con la parte del cuerpo y después vamos a ir llevando como que este escenario de juego y de qué se consigue con la yoga y qué vamos a hacer y demás, ¿no? Entonces, Rogelio, si la actividad física, los cuidados preventivos, podríamos tener una conciencia del cuerpo, ¿qué factores tú consideras que serían los ideales para despertar en la gente un estado de conciencia, de poder decir, vale la pena invertir en mi cuerpo, ¿no? A través de masajes, rehabilitación, cuidados, prevenciones, ¿no? Sí, incluso las evaluaciones, los check-up, ¿no? Sí. Que a veces, como tú bien lo dices, se hacen los factores es que no cambie la cultura, que existan ámbitos de educación donde la cultura no cambie. Ya comentaba yo en alguna ocasión que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, pero nosotros como mexicanos renunciamos al derecho a esa salud. Claro. Porque decimos y pensamos que nuestro cuerpo va a ser eterno, pero ya nos dimos cuenta que la vida pasa rapidísimo. Sí. Y lo que no se hizo en un momento nunca se va a hacer. Entonces, la parte importante para mí sería ese factor, porque sí hay muchas ganas, mucho interés, pero esto tiene que ser ya de tipo personal. Si queremos que el gobierno no haga todo por nosotros, pues va a estar peor la situación, porque ni lo va a hacer, ni nosotros lo vamos a hacer. De ahí, fíjate que ahorita que tocas esta pregunta, de ahí nace también la inquietud precisamente de hacer este proyecto de trabajo que se llama del hospital al alto rendimiento. Cuando hablamos del alto rendimiento no es el deporte, es en la calidad de vida profesional, educativa, social de las personas que sufrieron discapacidad por nacimiento o adquiridas. Entonces este proyecto tiene mucho que ver con eso, que se vaya siendo consciente. ¿Por qué? Las familias tienen que ver con ello. ¿Cuántas veces se dan a niños de alta del hospital por algún problema de nacimiento, los dan de alta y los papás o no saben qué hacer con ellos si los dejan, o los tratan de meter a muchas actividades y los sobresaturan y se acaban al organismo, porque el organismo tiene algunos cambios? Entonces, en lugar de pensar en su discapacidad, tenemos que pensar en sus capacidades. Claro. Pero ¿cómo encontramos sus capacidades? No a través de muchos años. Hay un método que nosotros hemos desarrollado para poder decir, estas son sus capacidades, y no me voy a esperar a 2, 3 años para encontrarlas, y sigamos hablando de su discapacidad y de su discapacidad. Entonces, es aquí donde nosotros damos nuestro aporte para que personas que tuvieron estas condiciones, ya no se les siga considerando de discapacidad, sino se consideren todas sus grandes capacidades y cualidades. Y de ahí entonces tenemos verdaderamente el objeto de poder ayudar a la gente que tenga conciencia. Y bueno, termino mi participación diciendo Adelante. Que este proyecto que estamos desarrollando, que ya lo hemos llevado a toda la República, las mejores universidades del país, vamos a presentarlo en el primer Congreso Internacional de Cultura Física del Estado de Morelos, donde el Comité Paralímpico Mexicano va a presentar una serie de temas de actualidad, y entre ellos obviamente este tema del hospital al alto rendimiento, que lo vamos a dar a conocer a nivel internacional ya en un congreso, porque ya lo hemos hecho en diferentes universidades, y pues es grato contar con este congreso para que también los que estén interesados en este tipo de congreso estén al pendiente. Es 13, 14 y 15 de abril en el estado de Morelos, exclusivamente en la ciudad de Morelos, ¿no? En Cuernavaca, Morelos. Correcto. Ahí va a ser en las universidades y vamos a presentar este tema que tiene que ver mucho con formar personas para que tengan conciencia y dejen de actuar sin conciencia. Sin conciencia. Muy bien, pues vamos a agradecer a Rogelio su excelente participación en el tema de Yoga Ludus, que
Ya se nos fue el tiempo muy rápido. Y bueno, no sin antes obsequiarles algo. Les regalas un masajito a alguien que se quiera acercar a CECIDE, una evaluación, algo así como, vénganse a dar un masaje descontracturante de parte de Yoga Ludus, que alguien quiera llegar ahí, ¿puede ser? Mira, de parte de Yoga Ludus, se me estaba equivocando. Sí, cómo no, vamos a hacer lo siguiente. Órale. Las 5 primeras personas que se comuniquen a CECIDE a través de Yoga Ludus, se comuniquen a CECIDE para una técnica de relajación antiestrés. Las 5 primeras, ¿qué les daremos? Bueno, 2 gratis. Órale. Y 3 al 50%. Me parece bien, ok. 2 gratis y 3 al 50%. Órale, de verdad bien. Que se van a quedar maravilladas de todo el beneficio que van a tener. Súper bien. Pues bueno, les queremos agradecer a través de este programa de Yoga Ludus su atención, no sin antes recomendarles que para poder hacer una actividad física hay que tener conciencia del cuerpo que estás ocupando. Muchas gracias a la producción del programa, agradecemos las condiciones que se generan en este lugar y deseando que esto que nosotros estamos compartiendo sea pues la misión de nuestro camino como servidores del cuidado del cuerpo para las personas que se atraviesan por nuestro camino. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Iván, ¿me andas corriendo?